Santo. Aleluya. Y vamos a hacerlo partícipe. Amén. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el otro versículo. Dice aquí, proclamando a Cristo, la revelación por el Espíritu de Dios. Versículo 6 leo yo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a leer todo el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo creo que lo que leímos, si nos dejamos llevar por el Espíritu, ya entendemos todo. Ya entendemos todo el mensaje. Tanto así que no fuera necesario dar explicación o dar la enseñanza de lo que Dios está hablando aquí. Pero es necesario escudriñar y meditar la palabra, porque hay cosas profundas que así simplemente no se pueden entender, hasta que el Espíritu mismo nos ayude a entender lo que Dios nos está diciendo o quiere que sepamos. Voy a leer el versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino, ¿quién? El Espíritu mismo del hombre, porque Él conoce, amén, cómo estamos, más que cualquiera que esté viéndonos. Él sabe cómo está nuestro ánimo, cómo está nuestra condición, cómo están nuestros sentimientos. Lo conoce el Espíritu nuestro. Asimismo dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Amén. Hay cosas de Dios que suceden aquí en la tierra, pero no se puede entender. Desde el principio de la caída del hombre, han tratado de entender a Dios y se les complica, se les complicó. No se puede entender a Dios si es que no tienen la guía del Espíritu Santo. Amén. Muchos trataron de entender y no lo han podido. Y muchos tratan de entender y no lo entienden aún, porque no tienen el Espíritu de Dios, que es el único que entiende y conoce a Dios. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa? Que los hombres de Dios que escribieron el mensaje de Dios, muchos repitieron e hicieron ver que aún los que han recibido a Cristo no pueden entender a Dios, no pueden entender el mensaje de Dios. ¿Cómo es eso si ya tiene el Espíritu de Dios? Si escrito está, para poder entender tienes que tener el Espíritu de Dios. ¿En qué momento tenemos al Espíritu de Dios? ¿En qué momento? Cuando recibimos a Cristo. No hay que hacer ritual ni nada de eso
solo por fe recibirlo a Cristo. Y en ese momento que recibimos a Cristo, ¿qué recibimos? De garantía. Eso dice que las arras del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Amén. Ya recibimos como garantía de nuestra salvación al Espíritu Santo. ¿Y por qué nos da el Espíritu Santo el Señor? ¿Por qué no nos deja ahí? Bueno, ya me aceptaron, ya creí, ya creen en mí, listo, siga adelante. ¿Por qué nos da el Espíritu Santo si ya recibimos a Cristo? Porque es nuestra guía. Porque Dios conoce que nuestra mente no está dispuesta y preparada para ser guiado por nosotros mismos. ¿Me escuchan? Nosotros no podemos guiar a otro, ni nosotros mismos no podemos guiarnos por nosotros mismos. No, somos torpes, somos malos. Si nos dejamos llevar por el corazón, también lo hacemos mal, porque engañoso es el corazón, perverso. Entonces aquí no es por sentimientos, sino que aquí es por el Espíritu. Amén. Para poder hacer las cosas bien y estar seguro que lo que hemos hecho está de agrado a Dios, hay que hacerlo conforme al Espíritu de Dios nos guíe. Ahí es donde Pablo, Pedro se rascaban la cabeza, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no entienden este mensaje? El hombre natural, lo leímos, ¿verdad? El hombre natural que dice, no entiende lo espiritual. Ya, está muy bien. Para él es locura las cosas que se hacen en el caminar de Dios. O sea, no lo puede concebir, no, porque el hombre ya tiene un patrón, una guía terrenal, desde un sistema, desde su casa o su trabajo. Entonces su mente está con un chip que así hay que hacerlo. Pero cuando vienen al conocimiento de Dios es un choque, porque Dios, lo que Dios hace son cosas pasado de lo normal. No se puede entender para la mente humana. Y ahí es donde Pablo, Pedro y otros más hombres de Dios decían, bueno, ¿y qué pasa con estos que han recibido a Cristo, que aún no entienden cómo Dios se mueve? Aún no entienden las cosas espirituales, no la entienden, no pueden ver más allá. Me trae a memoria un profeta, Eliseo, con su criado. Cuando un batallón venían contra ellos a atacar, un batallón. Y el criado veía a Eliseo tan tranquilo ante esa mortandad que iba a venir hacia ellos. Y Eliseo, fresco, tranquilo, tenía una mirada tan tranquila como que no pasaba nada. Pero el criado no sabía dónde esconderse. De pronto hasta buscaba la batona de él para meterse ahí. ¿Y qué dijo Eliseo? Bien, yo voy a orar para que sean abiertos tus ojos, porque tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Tú estás mirando con tus ojos carnales. Y esto no se mira con los ojos carnales, esto se mira con los ojos espirituales. Somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos. No entienden algunos este mensaje y se les hace difícil cuadrar esa idea. ¿Por qué? Porque su mente carnal está haciendo resistencia a la mente de Cristo.
Aleluya. Mira lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, tremendo. ¿Y de qué? Y de oídos. Vosotros, ¿qué más dice? Resistís siempre al Espíritu Santo, como quienes, como vuestros padres, así también vosotros. Estás copiando lo que sus padres hacían. Se resistían a la guía de Dios. Se resistían a la guía de Dios. Se olvidaban los principios y querían hacer las cosas a su manera de hombre. Aquí viene la pregunta. ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Amén. Gloria sea al Señor. Y como iglesia, todo tiene un principio. No se olviden eso. Todo tiene un principio. Todo tiene un principio. Amén. Aquí en el mundo. Entonces, como iglesia, ¿tenemos un principio o no tenemos un principio? Amén. Entonces, cuando perdemos la identidad como iglesia, ¿a dónde vamos? Para acordarnos quiénes somos y cómo debemos comportarnos o qué debemos hacer. ¿Dónde recurrimos? Para saber, como iglesia, cuál es mi principio, cuál es mi esencia. ¿Dónde usted va para saber, como iglesia, qué tiene que hacer? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Verdad que están dudando, están pensando y como que eso no lo saben? Es nueva esta información. Y no es nuevo. ¿Vamos a dónde? A la palabra. Ok, la Biblia, ¿verdad? Pero en la Biblia hay un libro. Hay un libro que me indica quién soy, cómo soy como iglesia. ¿Cuál es ese libro? ¿Cuál es ese libro? Ahí es donde yo tengo que ir a algunas partes de la Biblia, pero hay un versículo de algunos que me indica cuál es el propósito de Dios. Oiga, cuando ya sabemos cuál es el propósito de Dios, nosotros nos alineamos. Cuando ya sabemos cuál es el propósito de Dios, nos alineamos. Así ha sido. Pero cuando no sabemos, como es cuando vamos a un trabajo y no nos indican cuál va a ser nuestra función, nuestra labor, sino que entramos al trabajo y nos dicen, bueno, aquí vas a trabajar. ¿Y usted qué dice? Si usted entra al trabajo y le dice, bueno, ahí está, trabaja. ¿Y? ¿Qué hago? Y si en un restaurante, ¿qué? Me como todo para probar si está rica la comida. ¿Qué hago? ¿Verdad? Que necesitamos entonces que nos digan, a ver, el propósito de esta empresa es esta. La misión, la visión. Y tenemos que alcanzar esas metas. ¡Wow! Aleluya. Amén. Así mismo tenemos que buscar lo mismo aquí. ¿Para qué me tiene? Tiene que haber algún propósito. Algo. Yo no voy a estar aquí dando vueltas como trompo y ahí quemando el tiempo. Efesios. Antes de ir, solo tengan listo a Efesios. Aleluya. Yo le pido un poco de paciencia y atención porque, oiga, le va a servir bastante. Le digo esto porque esto no, lo que yo estoy dando no es capricho mío. Ya esto es insistencia del Señor, es palabra de Dios puesta en mi vida, en mi corazón para compartirla. Amén. Yo le digo al Señor, pero es necesario que yo le diga si ellos ya deben saber y si no saben, no. Esta es una enseñanza de unas 3 o 4 horas. La vamos a hacer capsular y que usted en su casa, guiado por el Espíritu Santo, comience ya a seguir discerniendo, ¿no? Escudriñando y
entendiendo las revelaciones de Dios. Empezamos el año indicando las 7 dispensaciones. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Así empezamos el año. Los que empezaron el año aquí con nosotros en los cultos, empezamos indicando las dispensaciones, los periodos. Que no podía yo darlos si primero no entendían algo antes de eso. Porque ¿de qué me sirve hablar de las dispensaciones, pero no entendemos un principio, nosotros, cómo debemos estar para cumplir en la dispensación que estamos, cumplir el propósito de Dios? Amén. ¿En qué dispensación estamos? De las siete dispensaciones que hemos estudiado, porque algunos dicen que hay 30 dispensaciones, otras que hay 3, pero nosotros las básicas son 7 dispensaciones que están bien estructuradas. ¿En qué dispensación estamos? ¿Qué número es esa? La 6ª dispensación. Estamos en la 6ª dispensación, que es la gracia. Ya llevamos 2000 años en la gracia. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Y la 7ª dispensación cuál es? ¿Ah? Exacto. Algunos dicen la tribulación. No, esa no es. Después de esos 7 años vienen 1000 años. Después de la gran tribulación, que cumple 7 años, vienen 1000 años, que es la última, la 7ª dispensación, la del reinado de Cristo. Porque ya el diablo ya no va a estar molestando en nosotros, porque ya va a ser, vaya, encerrado. Amén. ¿Y quién va a gobernar ahí en esos 1000 años? Cristo. Amén. Él va a reinar. Y dice Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Efesios 1, 9. Léalo bien. Dándonos a conocer, ¿qué cosa? ¿El misterio de qué? ¿De la voluntad de quién? ¿De Pedro, Pablo, de Juan? ¿La voluntad de quién? De Dios. Amén. Al ya decir cuál es tu voluntad, al saber la voluntad de Él, vamos a saber cuál es el propósito de Él. Eso es el misterio. ¿Qué más dice? Según su beneplácito, así a Él le plació. A Él no hay quien le ordene cuándo sí, cuándo no. Él sabe a quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Qué más dice? El cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué dice el 10? De reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿De cuál está hablando? ¿Cuál es esa dispensación? No. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir. En esta dispensación no la va a reunir. Es en la 7. ¿Sí? Ese es el propósito. Ya en las 7 todos. Reunir todos. ¿Y por qué va a ser eso? ¿Por qué va a ser eso? Porque ese es el principio. Acuérdense, mis hermanos. Todo lo que Dios está haciendo es para que se cumpla el principio. El principio que fue interrumpido. ¿Me escuchan? Ese es el final para volver al principio. Lo enseñamos aquí. Mire cómo está enlazado. El primero, ¿con quién? Con el último. Porque lo que empezó en el principio tiene que continuar. Tiene que continuar. Amén. Esto de aquí fue dado por Dios, ¿no? El candelabro, esto de aquí, que sea así unido.
Mire cómo se une. Eso fue dado por Dios. Y todo tiene su propósito y su enseñanza. Todo. Amén. Entonces, yo le decía a alguien, creo que en la casa le preguntaba, todo tiene el efecto sucede por una causa. Amén. Nosotros fuimos creados por una causa. Nosotros somos el efecto de una causa. ¿Me escuchan? Perdón. La creación fue hecha, es el efecto de una causa. La creación fue hecha por algo o por alguien. Lo último que Él hizo es lo primero que Él pensó. Escúcheme. Lo último que Él hizo en la creación fue lo primero que Él pensó. ¿Cuántos me entienden? ¿Qué fue lo último que Él creó? Al hombre. ¿Y en qué día fue? En el sexto día hizo al hombre. ¿En qué dispensación estamos? En la sexta dispensación. Amén. Dios hizo al hombre al último, pero en realidad, en su voluntad, fue el hombre quien pensó primero. Pensó primero por el hombre. Algunos se me están poniendo ahí. A ver, ¿cómo es la cosa? Dios pensó en el hombre, pero dijo: ¿cómo voy a hacer el hombre si no tiene dónde estar? ¿Me entiende? Es como cuando usted va a hacer una casa y ya la ve hecha. Amén. Usted pensó hacer esa casa, ¿por qué? Por alguien, ¿verdad? Porque ahí voy a vivir, porque ahí alguien va a vivir. Entonces, usted hizo esa casa, ¿por quién? Por lo primero que pensó, por usted. Amén. Así mismo hizo Dios. Dios creó al mundo porque primero pensó en el hombre. No crean que después que hizo, bueno, ahora hagamos, ya está hecho bonito esto, hagamos entonces a alguien pues para que viva aquí. No, mentira. Las cosas le hizo porque primero pensó en el hombre. Y le hizo eso para que el hombre pueda vivir. Y ahí fue creando las plantas. Todo fue para el hombre. Todo fue para el hombre. Tener toda su comodidad. ¿Y bajo el gobierno de quién? Bajo el gobierno de Dios. Ese es el principio, mis hermanos. Ese es el principio. Y como principio que ya sabemos que hay unos misterios, como dice Efesios 6, hay unos misterios que fue dado para quienes. ¿A quién le dio estos misterios? Este misterio de reunir todas las cosas. Esto no lo sabían otros. ¿Por qué Dios creó al mundo? ¿Por qué está pasando toda esta cosa? Aunque no crean las guerras y todo eso, todo tiene un propósito. Escuchen. ¿Cómo va a ser propósito todo lo que leían? Sí, el propósito, lo que leímos en el versículo 10, de reunir todas las cosas, aunque usted no lo crea. Usted ve las noticias, la guerra, Vietnam y tantas cosas. Es un propósito para que se cumpla ya esto. Y nosotros somos encargados de ministrar estos misterios. Somos administradores de estos misterios. Esto la gente tiene que saber. Aparte de decirle a la gente, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios te sana, hay unos misterios que solo nos fue dado a nosotros, y es por eso que nos motiva a predicar y llevar la palabra del Señor, porque hay un objetivo final, que es de reunir todas las cosas. Dios quiere que todos volvamos al gobierno de Él, totalmente, totalmente. Ese fue el principio. Dios nunca quiso que el hombre sea gobernante de nosotros mismos, porque nosotros no nos sabemos gobernar. Pero Dios permitió las leyes y todo eso, pero es por nuestra maldad, concupiscencia, desorden. Por eso, no es porque Dios quiso que así sea. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 4. Ahí nos dice, y ya lo leímos el domingo pasado, que nosotros somos colaboradores, somos administradores ¿de qué? De los misterios. Quien lo tenga, léalo.
¿Administradores de qué? Administradores de los misterios de Dios. Estos son los misterios, ya lo leímos en Efesios capítulo 1, versículo 10, dándonos a conocer, 9 y 10, dándonos a conocer ¿qué cosa? Los misterios de Dios. ¿Cuáles son? Vemos en el 10 y dice, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, porque eso se va a cumplir. ¿En qué tiempo? ¿En qué dispensación? En la séptima dispensación. En Cristo Jesús, porque Él va a ser el que va a reinar. Vamos a saber cuál es el verdadero reinado. Lo que al principio tenía que ser. Pero todo lo que está pasando, mis hermanos, todo lo que está pasando es una instrucción. Dios ya nos está adiestrando a ese punto. Si aquí en la tierra no queremos, no sabemos quién nos tiene que gobernar, si aquí no queremos ser gobernados por Dios, no podemos estar allá. No podemos. Es aquí en este momento que Dios nos está preparando nuestra mente, enfocarnos que es Cristo y Cristo. ¿Me entiende? Para que no se sorprenda cuando ya sea la verdadera guía con Él y usted esté mal acostumbrado a que sea el hombre que lo guíe. Creo que leímos, ¿no? La lectura que dimos es ser guiados. Aleluya. Y yo no le dije la lectura de hoy a mi hermano. Yo no le dije. Ni siquiera la tenía en mente. Ni la tenía en mente. Romanos capítulo 8. No la tenía en mente. No estaba dentro de las cosas que iba a compartir. Pero cuando comenzó a leer, el Señor me dijo, ve, ahí está. Los que son guiados por el Espíritu. Esos son mis hijos. Amén. Usted cuando ve a alguien que se deja guiar por el Espíritu de Dios, gloria sea al Señor. Pero cuando usted está viendo resistencia, que no, pero que lo de acá, pero Dios dice, sí, pero lo de acá, pero Dios dice, sí, pero lo de acá. Uy, este de aquí. Hay un problema aquí con este. Tiene un problema, algo no le está dejando entender. ¿Y qué será que está gobernando en su vida y no lo deja entender? ¿Qué puede ser? ¿Qué será? Dice mi hermana. Y eso sí está escrito, ¿qué es? Amén. Ya lo vamos a leer. Dice, a estas alturas, dice en el libro de Hebreos, a estas alturas, siendo ya ustedes maestros. A estas alturas ustedes ya son maestros, ya deben ser maestros, enseñar. Hay que estar regresando y dar desde el principio. En el libro de Corintios dice, y ustedes por ser carnales que están en tantos pleitos y disensiones, por la carne no los deja a ustedes actuar espiritualmente. Y no los dejan entender los misterios de Dios. Oh, Santo. ¿Y cómo yo puedo ver si alguien está siendo guiado por el Espíritu Santo o por la carne? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? Por su fruto los conoceréis, dice la Biblia. Así es tan clarito, amén. Si vemos disensión, de que enojo, que resentimiento, no me va a decir que este es espiritual. Porque el Espíritu no anda con disensión, ni con resentimiento, con enojo, que griterías y todo eso. No, a mí no me va a venir. Así me meta la palabra de Dios y esté en su boca, esa actitud no es del Espíritu. ¿Sí me está escuchando, verdad? Hay que discernir. Nada más. El altanero no me va a decir a mí que está en el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios no es altanero. Él es manso, humilde, sabio. Amén. Sabio. Santo sea el Señor. El que está en el Espíritu se deja guiar por lo que está en su palabra. De pronto hasta ahorita no me están entendiendo, pero Mateo 12:30 así lo dice: el que no está conmigo está contra mí. Así de fácil.
Si usted no se alinea a la palabra de Dios, usted está ¿en contra de quién? ¿Sí? Está en contra de Dios. Si usted no se alinea a la palabra de Dios, clarito está, entonces usted es contra mí. Enemigo, así lo dice, enemigo, porque el amigo siempre quiere hacer o estar y acompañar y respaldar ¿a quién? A su amigo. El amigo está de acuerdo ¿con quién? Con su amigo. ¿Estamos claros? Amén. Quien no entienda esto, dice la palabra del Señor, pida sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? Los griegos peleaban por la sabiduría. Sí, entiéndame, esos eran unos hombres sabios. Y ellos tenían la Sofía, pero Sofía porque no tiene tilde, Sophia, Sofía, que era lo que a ellos les inspiraban. Se profundizaban en saber las cosas. Ellos profundizaban y querían saber los misterios de Dios, pero con la sabiduría de ¿quién? Del hombre. Nunca la encontraron, porque Dios no les reveló a ellos nada. Y por eso que se les hacía difícil cuando vino el Señor Jesucristo con su verdad. Era duro entender eso, porque contradecía los principios terrenales. No puede ser esto. Isaías 35, 5, 6. Isaías 35 dice: entonces el cojo saltará. Todas estas cosas que vino Jesús a hacer, como para que entiendan para qué vino Jesús: para dar libertad, para dar sanidad, para dar gozo, para dar todo. Ellos creían que con su sabiduría iban a tener paz en el mundo. ¿Me escuchan? Pero nunca, hasta el día de hoy, la sabiduría del hombre puede dar paz, puede dar tranquilidad. Hasta ahora la sabiduría del hombre no puede hacerlo. Pero Isaías dijo que aquel hombre sí venía a dar paz, a sanar, a libertar. ¿Cómo? Un hombre que es tan poderoso, ese hombre, que tiene millonario, que va a darle plata a los hambrientos, le va a dar comida. ¿Qué hombre va a hacer esas cosas? Para ellos era difícil entender estas cosas. Pero esto, dice la palabra del Señor, el hombre natural no entiende. Amén. Entonces, para entenderlo tenemos que pasarnos a lo espiritual. Amén. A lo espiritual. Y por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 empezó a hablar las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, para que entiendan cuándo es uno bienaventurado. Cuando está alineado a las cosas del hombre o cuando está alineado a las cosas de Dios. ¿A quién Dios llama bienaventurado? ¿Ah? Aquel que está dando caridad, o aquel que espiritualmente es pobre en el espíritu. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Ah? ¿Cómo es eso ser pobre? Está difícil ser pobre en el espíritu. ¿Ah? Para quien lo quiera saber, solo lo anota ahí. Mateo capítulo 5, 3 nos dice, amén. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué dice ahí? Aleluya. Porque de ellos es el reino de los cielos. Es que claro está, al que es soberbio, al que es altivo, al que sabe todo, al que es sabio en su... ¿Sí? No, pues entonces ¿para qué no? Aquel solamente para los pobres. ¿Por qué pobres?
Porque son aquellos que se ven necesitados de Dios. Son aquellos que dicen: necesito la guía de Dios. Yo no puedo dar un paso si es que Dios no me dice cómo darlo. Esos son los pobres, los que se sienten indefensos. Es que así es el pobre. No sé, ayúdenme. Amén. El espíritu altivo no puede pedir ayuda a Dios porque cree que ya tiene todo y sabe todo. Pero el pobre en espíritu sabe que no puede moverse si es que Dios no le dice cómo y dónde. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Hablo o no hablo? ¿Tomo o no tomo? Señor, tú eres, porque yo no sé. Esto no lo entiende el hombre natural. No, dice: ¿para qué? ¿Para qué metes a Dios ahí? Tengo que meterlo porque yo soy pobre en espíritu y necesito de la guía del Espíritu Santo. Aleluya. A eso Dios le llama bienaventurados. No, yo me la sé toda. Entonces no eres bienaventurado, porque no necesitas de mi guía. Sí, pues. ¿Me está escuchando? Aleluya. Cuando el Señor vino, escuchen, cuando el Señor vino, ¿lo rechazaron o no lo rechazaron? Amén. Lo rechazaron porque Él venía con otra información, una buena revelación, unas buenas nuevas, pero el hombre rechazó. Hasta ahora sigue rechazando la guía del Espíritu Santo, la guía de Dios. Hasta ahora rechaza, se resisten en el Espíritu a hacer como Dios quiere. Hasta ahora hay resistencia. A tomar la guía, el principio de Dios. Ese es el principio. Dios desde el principio creó a Adán y a Eva y no le dijo: ustedes verán cómo se guía. Nunca le dijo eso, ¿no? Ellos siempre estaban en comunión ¿con quién? Siempre estaba en comunión con Dios. Y el pecado hizo, ¿qué hizo el pecado? Separar esa comunión. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahora? Volver a ese principio. Por eso que nos llamó a nosotros, para que demos esos misterios. Dios quiere que nosotros vivamos como el principio, que Él sea nuestro gobernador, nuestra guía, y no lo rechacemos. Bendito Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor que la sabiduría que viene del hombre, ¿qué sabiduría es? Amén. ¿Lo dice o no lo dice? Gloria sea al Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Dice: muestre por la buena conducta sus obras en mansedumbre, en sabia mansedumbre. ¿Me está escuchando? ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Preguntó Santiago, ¿sí? Según ahí la palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Entonces, demuéstrelo. ¿Cómo? No diciendo: yo tengo 6 semestres en Harvard, ¿sí? 5 años en el Espíritu Santo. En la Salesiana yo fui la primera antigüedad, con honores me gradué. No, dice: demuéstralo con su sabia mansedumbre. Amén. Porque el que se cree sabio, hágase. Aleluya. Amén. Y más allá abajo dice: pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis entre vosotros, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, carnal, ¿qué más? Diabólica. Por eso que Dios no se ampara en la sabiduría del hombre. No se ampara en esa sabiduría porque Él sabe
que esa sabiduría no es para bien. Amén. Las leyes y todo eso que el hombre ha puesto no tienen la sabiduría de Dios. Dios permitió que pongan las leyes por nuestro propio desorden humano, pero el gobierno que en realidad Dios quiere es el gobierno que sea dirigido ¿por quién? Por Él. Por Él. Ese es el gobierno verdadero, allá donde Dios quiere llevarnos. ¿Sí estamos claros? Amén. Aleluya. Así lo dice su palabra. Vamos a ver qué dice Mateo 18. Ahí Dios le demostró a aquellos que creen que la sabiduría terrenal, creen que los conocimientos son superiores aquí en esta tierra para hacer las cosas bien. Y ahí le dijo cómo tienen que ser. ¿Quién tiene ahí? Mateo 18, del 1 al 4. Sí. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a los niños, los puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aleluya. Amén. Amén. Mire cómo les cambia las cosas. Les hace ver, no, lo que ustedes han adquirido como conocimiento terrenal no sirve ante las cosas y los designios de Dios. Dios le da la contraria. Porque el mundo le da la contraria a las verdades de Dios. ¿Sí me entienden? El mundo le da la contraria a Dios. Por eso es que cuando Dios viene con una información, esto está contrario a lo que sabemos. Pero no es porque Dios quiere hacer lo contrario, es porque nosotros somos los que hacemos lo contrario de Dios. Y se hace difícil alinearnos. ¿Por qué? Porque creemos o queremos que Dios se alinee a nosotros, cuando no es así. Nosotros tenemos que alinearnos a Él. Amén. Esa es la verdad principal que el diablo lo dañó desde un principio. No, eso no es lo que Dios quiere, le dijo a Eva. No es así. Y hasta ahora sigue engañando con esa sabiduría carnal, diabólica, porque es del diablo. Todos los consejos que te dan contrario a los consejos de Dios. Es diabólico. Aleluya. Tanto así que contradice las cosas de Dios. Por eso que dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. No, solo la puede entender en el espíritu, porque ella la puede discernir. Ahí sí entiendo. Ahí se tiene que sacar tu mente carnal, tiene que sacarla, desenfócate y ponte en lo espiritual para que puedas entender. ¡Wow! Y me llena. El Señor enseñó la parábola de un viñador, donde contrató a algunos hombres para que trabajen en su viña. Amén. Así está escrito. Pero ¿qué pasa? Que el que lo contrató, vamos a poner ahora para que sea entendible, cogió uno y lo contrató a las 8 de la mañana. A otro lo contrató a las 9 de la mañana. Y a otro lo contrató a las 4 de la tarde. Y a las 5 terminó la jornada. ¿Quién trabajó más? El primero de las 8, ¿verdad? Tuvo hasta las 5 de la tarde. ¿Y quién trabajó menos? El último. El que llegó a las 4, que fue contratado a las 4 de la tarde. Usted, ¿a quién le paga más? A la hora de pagar el salario, ¿a quién le paga más? Amén. A ver, dígame. Anita, ¿a quién usted le paga más? Al primero, ¿verdad? Porque trabajó más. ¿O no es así? Sí, ¿verdad? Listo.
Pero Jesús dijo que le pagó igual a todos. Dianita, ¿y usted que trabajó todo y ve que allá le pagan $200 a usted? ¿Usted contenta? $200 en un día. ¡Wow! Y cuando ve allá y usted ve que cuesta 200. Entiéndalo y ponte a discutir. No, que aquí lo terrenal es así. Eso será así, pero con Dios es así. No, que lo terrenal, eso es lo terrenal. Pero lo espiritual es así. Así trabaja mi Dios y así será. Te guste o no te guste. Porque cuando estés en el milenio no vas a hacer relajo. Allá solo van los mansos, no los problemáticos. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor hacernos. Póngase en el Espíritu y entiéndanme. Si ustedes todavía no me entienden es porque no están en el Espíritu, están en la carne. Por eso que no entienden cómo yo manejo las cosas en mi casa. Yo manejo las cosas espiritualmente. Y si no la entendemos, mire lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 10. Y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios, a vosotros. Oiga, porque estas cosas así nomás no se las entiende. Y nos rompemos la cabeza en entender cómo Dios trabaja. Nos rompemos la cabeza. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente se ha hecho terrenal. Y como se ha hecho terrenal, se nos hace difícil entender lo espiritual. Se nos hace difícil aceptar las cosas como Dios las maneja. Se nos hace difícil. Y dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aleluya. Amén. Y así estamos nosotros, la iglesia. Ya tenemos el Espíritu Santo y ya tenemos que entender cómo Dios está trabajando en su pueblo. ¿Sí me está escuchando? Pregúntele a Dios: ¿por qué pasa esto? Pero a Él pregúntele. Él sabe si es que algo no entendemos. Las guerras, los pleitos, las disensiones, ¿quién sabe? Porque hay una lucha interna. Hay guerra en el mundo y hay guerra entre nosotros mismos. Nosotros mismos nos hacemos guerra, nos hacemos conflictos nosotros mismos. ¡Ey! El que se está durmiendo está en una guerra ahorita, que no quiere dormir. Pero el dormilón le está venciendo. ¿Ah? Lame dice. Aleluya. 1 Corintios capítulo 3 versículo 12 dice: os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. No pueden todavía recibir el alimento sólido, dice. En verdad, 3:2. 1 Corintios 3:2. Ni aún ahora podéis. Él estaba diciendo: ni pueden antes ni ahora, todavía no pueden recibirlo. Todavía les falta entender estas cosas. Eso dijo. Si dijo Pablo a los Corintios, es porque estaba viendo que ellos ya estaban en un nivel de poder entender las cosas que estaban pasando en la congregación, en la vida con ellos, pero estaban que se hacían conflictos. Entonces digo: ustedes no están siendo guiados por el Espíritu, porque si fuera por el Espíritu ustedes entendieran las cosas que están pasando. Y como no están en el Espíritu, ¿qué más les puedo decir? Están en la carne. Él no perdió tiempo en decirles, porque no están entendiendo todavía. Entonces, ¿qué tengo que hablarles? Como a carnales, porque aún están actuando mal, como en el mundo. Disensiones, divisiones, en peleas, en griterías. Y es que yo jalo más, tú jalas menos. Es que yo quiero, que a mí no me han dado, que a ti sí te dieron. Así, poquito más,
pero así trabaja Dios. Dios sabe por qué permite las cosas como las... Aleluya. Hebreos capítulo 5, versículo 12, ¿qué dice? Hebreos 12. Aleluya. Si aún no entiende, tenga paciencia, que el Espíritu poco a poco irá rompiendo ahí y quebrantando y derribando fortalezas contrarias, dice, al conocimiento de Dios. Hebreos 5, 12 dice, 5:12, porque habiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de ¿qué? De que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Ah? Aleluya. ¿Qué más dice? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche. De leche y no de alimento sólido. Hasta el autor de Hebreos seguía insistiendo a esta gente todavía no entiende los principios de Dios. Tengo que volver a enseñarles los principios de Dios. ¿Cuál es el principio de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el mundo sea gobernado por Él. Él quiere que todos seamos guiados solo por Él. Él es el que elige, Él es el que saca, Él es el que pone, Él es el que viste y Él es el que alimenta. Él. De pronto algunos decirán, ¡ay, muy espiritual! Es así, porque así tenemos que vivir espiritual. Porque no somos del mundo. No somos peregrinos. Entonces no podemos vivir como el mundo vive. No podemos. No tenemos la autorización para vivir como el mundo vive. No. No tenemos autorización para pensar como el mundo piensa. No. No. Nosotros no tenemos que volvernos a ellos. Ellos a nosotros. Porque eso dice la palabra, nosotros tenemos que hacerle entender. Aleluya. Ese es el principio. Volver como empezó Dios, con su creación. Amén. Ser guiados, ser gobernados, ser elegidos, todo lo hacía Dios. Nosotros solo seguíamos sus órdenes. Amén. Pero se dañó desde el principio. Siempre, siempre, acuérdese, siempre ha sido Dios el que ha elegido. Siempre. Y siempre Él, hasta ahora, ha querido que así sea. Que a Él sea a quien se lo tome primero en cuenta en cualquier decisión. ¿Me está escuchando? Yo le puedo dar el ejemplo. Los hombres que están a la cabeza de las guías. Abraham. ¿Quién puso a Abraham? ¿Quién puso a Abraham? Después de Abraham vino, ¿quién vino? Moisés. ¿Quién puso a Moisés? Amén. Después de Moisés, ¿quién vino? Josué. ¿Quién puso a Josué? Después de Josué vinieron los jueces. ¿Quién puso a los jueces? En el libro de los jueces usted puede leerlo, todo eso. Ya vamos a hacer el estudio de la Biblia. Conozcan la Biblia. Los jueces, ¿quién puso a los jueces? Dios puso a los jueces. El último juez, ¿quién fue? Samuel. ¿Sí? Samuel fue el último juez. ¿Y qué dijo el hombre? ¿Qué dijo el hombre? Se rebeló el hombre y dijo: nosotros queremos un rey que nos gobierne. Ya quieren un hombre que los gobierne, que los dirija y todo eso. Amén. Así como los pueblos paganos tienen. Nosotros también queremos. O sea, se aburrieron de ser dirigidos por Dios. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí se dan cuenta que el principio fue ya roto ahí? El principio de la elección. Yo le llamo de la elección. ¿Quién elige? ¿Quién pone? Entonces, no es que Dios quiso que haya leyes humanas. No,
fue por nuestra perversidad del hombre que así quiso. Pero de ahí todo era gobernado ¿por quién? Por Dios. Y eso quiere, allá vamos allá. Y eso que trata de enseñar a esta congregación y a toda la iglesia, que el gobierno es de Cristo, el gobierno es de Dios. El mundo no lo va a entender, y el que no es espiritual tampoco lo va a entender. Pero está escrito, y estos son los principios que nos enseñan cómo es la verdadera iglesia, la que es guiada por Dios. Y Dios elige, Dios es quien elige, porque así fue desde el principio. Y no es que Él quiso ya ahora voy a cambiar. Nunca quiso cambiar. Permitió por la dureza del hombre que Él sea el hombre que gobierne y ponga sus reyes y todo eso. ¿Sí me está escuchando? Pero Dios era quien lo hacía. Entonces le dijo, mire lo que dice Samuel capítulo 8, 7. Primera Samuel, de pronto dirán, ¿será verdad todo eso? Los que son nuevos deben decir, bueno, y está escrito eso. Ahí ya se rompió. Primera Samuel capítulo 8, versículo 7. Ajá. ¿Sí se da cuenta lo que dijo Dios? ¿Sí se da cuenta? ¿Quién dijo? Dios, ¿no? ¿Ah? Y no dijo, no, está bien lo que ellos dicen. Excelente, me parece buena idea. Buena idea. No dijo eso. Ellos no quieren ya ser gobernados por mí. Amén. Para que no reine yo sobre ellos. Y desde ahí empezó. Pero ¿quién eligió igual a Saúl? Pero como rey, sabiendo que el único rey que tenía que haber era ¿quién? Era el único rey. Pero ella quería un rey humano. Bueno, un rey terrenal. Listo. Amén. Y ahí fue Saúl. Después de Saúl, ¿quién vino? David. Y mire solo ahí dése cuenta quién quiso que sea David como rey. ¿Quién? ¿Verdad? Porque el resto no daba ni un centavo. ¿Sí se da cuenta? Igual el Señor sigue enseñando cómo Él trabaja, contrario al pensamiento del hombre. Ese mequetrefe, esa piltrafa, como rey. Y cogían a uno, cogían al otro. No, ese no. Cogían al otro, ese no. Ya no hay más. Llamen al escondido, el flaquito ese de allá que ni se lo ve mucho, que anda ahí. Ya, llamen a ese. Está equivocado Dios. ¿Ese quién es Dios? Ese. Si se dan cuenta cómo trabaja Dios. ¿Y quién se va a oponer para lo que Dios quiere? ¿Quién? Nadie. Porque no es con la fuerza, ni la inteligencia, ni nada. ¿Quién es el que le va a dar la sabiduría y la guía? ¿Quién? No es necesario entonces, cuando es puesto por Dios, claro está. Amén. ¿Y quién se puede ir en contra? Pero sí querían derribarlo a David, o no querían derribarlo, ¿verdad? Hicieron todo lo posible para que David no sea rey. ¿Sí se dan cuenta? De ahí en adelante hubo oposición para todas las decisiones de Dios. Sí. No de aquí, que no, y por qué de acá, y por qué de acá. Cuando vino Jesucristo hicieron todo lo posible para que Jesús no se quede. Pero es la mente del hombre cuando no entiende los designios de Dios. Amén. Cuando Dios decide, óigame, cuando es algo de Dios, el diablo se mueve. Escúchenme, cuando es algo de Dios, el diablo se mueve a impedir tremendamente. Y se forma el revolú y todo eso, porque algo de Dios se está moviendo ahí. No lo hablo porque lo invento, lo hablo porque el Señor así me lo enseña. Cuando yo elijo algo, siempre va a haber oposición. Y el enemigo va a coger a cualquiera para que sea partícipe de que no se cumple el propósito de Dios.
Ahí están los ejemplos. No querían que David sea, pero David fue. Amén. A Jeremías no le hacían caso, pero él le dijo, no importa, habla. Así te pedré, lo que sea, yo te escogí. ¿Me está escuchando? Amén. Y la Biblia dice que él coge al ¿qué? Al más. ¿Sí? Si usted cree que por lo que sabe Dios lo va a elegir, está equivocado. Está equivocado, porque Dios no trabaja así. Mira, yo sé esto, y a mí qué me importa, te dice Dios. ¿Y? ¿Está bien? Úsalo. Pero a mí no me sirve. A mí me sirve tu humildad. A mí me sirve tu humildad. Ese es el mejor certificado para ser guiado por mí. ¿Ah? Porque eso no lo puede tener cualquiera. Un título de economista, un título de ingeniero, te lo estudia, hasta lo paga. ¿Sí? Pero un título de humildad, de mansedumbre, trate de tenerlo. Y el que dice que yo soy humilde, que dice que yo soy no sé qué, cuando he probado, ahí le hace ver, te falta, todavía no te gradúas. Ni llegas al primer semestre. Mira tu altanería, mira tu orgullo, mira tu resentimiento, mira tu celo, mira tu envidia. Todo esto que ha pasado, mis hermanos, es para probarnos y ver cómo estamos. Nada más. Es para que vean cómo está cada uno en su corazón. Y Dios provoca. Pero es para que nosotros no miremos hacia allá, sino que nos miremos para ver cómo estamos en realidad. Amén. Pero el que no sabe sigue viendo al otro. Uy, pero míralo, y míralo, y míralo, y míralo, y míralo, y míralo. Y se pasa toda la vida mirando. Pero nunca va a llegar a mirarse él mismo. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría de Dios que le está diciendo, ese es tu reflejo. Lo que tú ves malo en él, ese eres tú. ¿Cuánto lo entiendes? Estás que criticas a él, te estás criticando tú mismo. Eso es bíblico lo que está diciendo este pastor, ¿sí? Así trabaja Dios. Un ejemplo es David. Le dieron un ejemplo. ¿Y qué pasa? Y él se puso a mirar. Se necesita esto. Listo, eso es lo que tú vas a tener. Ay, llora conmigo. Aleluya. Esto es sabiduría de Dios, no de hombre. Así trabaja Dios. Así que deje de mirar a su hermano y mirémonos nosotros mismos. Porque así dice la palabra del Señor. Examinémonos. Él no es más orgulloso que usted. Él no es más altivo que usted. No. Usted es el altivo porque está hecho el altanero mirando de la falla a su hermano. Aleluya. Es que así dice la Biblia. Tú que le quieres quitar la viga a tu hermano, mírate el tronco que tienes en el ojo. No me estoy inventando, mi hermano. De pronto para los nuevos, los que no han leído, se estén asombrando, pero así es. Cuando ya vamos adquiriendo sabiduría de Dios, entendemos que así trabaja Dios.